Bueno, muy buenos días a todos los que madrugaron a las 8:30 para estar hoy acompañándonos en esta apertura, a Santiago Rojas y de verdad a la DIAN, que ha sido fundamental para el desarrollo de este proyecto y de la implementación de esta ley. Yo quisiera empezar por ese reconocimiento. Creo que sin la DIAN esto no hubiera sido posible, todo lo que hemos hecho desde la creación de la ley, cuando no estaba Santiago frente a la dirección, sino que estaba Juan Ricardo Ortega. Con Juan Ricardo Ortega estructuramos el proyecto de ley y de verdad siempre hemos recibido apoyo. Entendieron desde el día cero que era mejor quitarle una carga tributaria excesiva al sector para que verdaderamente se iniciara una tributación y permitir crear una contribución parafiscal. Una contribución parafiscal no siempre recibe apoyo de las entidades que lo que hacen es cobrar impuestos. Cada vez que uno le quita un recurso a quien cobra impuestos, lo tiene que reemplazar por otro recurso. Entonces, en eso de verdad quiero hacer un reconocimiento enorme a Juan Ricardo y a Santiago, que nos han acompañado desde la formulación de la ley, desde su tránsito por el Congreso de la República y las aprobaciones que tiene que dar Hacienda para quitar, por ejemplo, cobros de IVA y todo el acompañamiento en la vigilancia que hacen desde la DIAN. La superintendencia ha sido igualmente importante para nosotros y tenemos de verdad una relación de equipo, de manera que creo yo que pues con ellos hemos dado cumplimiento a lo que nos hemos propuesto. Y a la Cámara de Comercio de Bogotá y a Adrianita, que está por allá, pues de verdad le agradezco mucho este espacio. Sé lo que a la Cámara le importa a este sector y pues hemos también trabajado muchos foros y muchas cosas desde emprendimiento juntos. Nosotros sí, cuando llegamos al gobierno fuimos unos convencidos de que el país necesitaba una política pública para las artes representativas y volver a poner a Colombia en el mapa internacional. Y eso pasaba por quitarle una carga tributaria excesiva que tenía el sector. Cada vez que un artista internacional venía a Colombia tenía que pagar todos los IVAs y adicionalmente el 33% sobre lo que eran sus honorarios. Eso significó que durante muchos años Colombia estuviera ausente del recorrido que hacían los artistas desde México hasta Brasil y Argentina y se saltaban Colombia. Entonces, lo que nosotros le propusimos al Ministerio de Hacienda y a la DIAN fue eso: fortalecer el sector quitándole una carga tributaria. Pasamos de ese 33% al 8%. Se le quitaron todos los IVAs al sector. Nadie por los servicios conexos paga IVA. Cuando se alquilan tarimas, servicios de luces, todo lo que va conexo a las artes representativas quedó exento completamente de IVA. Y adicionalmente se creó esa contribución parafiscal, que lo que hace el Ministerio de Cultura es exclusivamente recaudarla con ayuda de la DIAN, porque a decir verdad, no todos, pero hay empresarios pues creativos que intentan interpretar la ley de una manera que permite que no paguen los impuestos, como por ejemplo, constituyen una empresa, no pagan los impuestos, la disuelven y crean otra. Y entonces cuando el ministerio le solicitan el paz y salvo de esa segunda empresa, pues lo tiene que entregar porque evidentemente la segunda empresa está a paz y salvo. O cuando después de la implementación de la ley empezamos a ver que las boletas empezaban a tener un mayor costo, los alimentos, y un costo muy, muy reducido la boleta para no pagar la contribución parafiscal. Eso nos llevó pues a sacar una serie de decretos, a hacer una serie de ajustes a esa ley para que de verdad se cumpliera con el principio de la ley, pues ya el Estado colombiano le estaba generando
unas posibilidades al sector de fortalecimiento a partir de quitarle impuestos que eran muy representativos. Sin embargo, la gran mayoría del sector yo creo que respondió a lo que fue la ley y empezaron primero a formalizarse como sector, a saber quiénes son, dónde están, qué hacen, cómo lo hacen, a reportarse en las bases de datos que creó el Ministerio de Cultura y adicionalmente a entender que en el valor de la boleta de los 3 VTs, pues la demanda es inelástica. Alguien que esté dispuesto a pagar 100.000 pesos por una boleta paga 120.000, sin que de eso, del precio, no depende la asistencia al espectáculo o no. En cambio, en las boletas de menor precio, que no están sometidas a la contribución parafiscal, pues ahí sí el precio golpea duramente al ciudadano, porque un estudiante, si le suben la boleta de 5.000 a 10.000 pesos, pues con esos otros 5 paga el transporte, la Coca-Cola y se devuelve a su casa. Entonces ahí sí, eso también lo protegimos enormemente en la ley. Como les decía, lo que hace el Ministerio de Cultura es recaudar esos recursos y devolverlas al municipio que los generó. Eso también implica que los municipios tienen que organizarse para que la ley sea eficiente para ellos. Entonces, pues Bogotá lo hace muy bien, Jumbo hoy lo hace muy bien porque tiene aquella condición también como Chía, que muchos de los eventos y de los espectáculos salen de Cali y se van al municipio más cercano a su realización. Y pasamos de tener 12 municipios que se beneficiaban de la ley a tener 100 hoy. Entonces es una ley joven, es una ley que todavía está en etapa de maduración y que cada vez motiva a más municipios a conocerla y a implementarla. Con la ventanilla única y la reducción de trámites, creo que eso es como un gran reto. Todavía eso no funciona tan bien como quisiéramos, en algunas ciudades sí, en otras no. No depende tanto del Ministerio de Cultura como de las autoridades locales, que los alcaldes se pongan la camiseta con sus secretarios de gobierno y que de verdad los trámites ahí se mejoren sustancialmente. Para nosotros en el Ministerio de Cultura, una de las grandes preocupaciones era generarle fuentes de recursos al sector sin que dependieran del presupuesto nacional, porque uno puede tener presidentes que les guste el tema, otros que les guste menos y otros que no les guste para nada. Entonces, siempre el Ministerio, sujeto a que los recursos provengan del presupuesto nacional, pues era un tema enormemente preocupante cuando llegamos al Ministerio. Cuando llegué al Ministerio de Cultura, el presupuesto de inversión era más o menos 80.000 millones de pesos, o sea, eso no era nada. Hoy le hemos generado, a través de diversas leyes, fuentes de financiación autónomas e importantes. Esta ley ya les contará Gabriela Arjona cuánto ha generado, más de 100.000 millones, para el fortalecimiento de las artes representativas, porque lo que tienen que hacer los municipios cuando uno les regresa el recaudo es invertirla a través de una convocatoria pública y abierta en escenarios para las artes representativas. Así se han mejorado muchísimos teatros, por ejemplo, en Medellín, Cali, Bogotá, y es a través de una convocatoria para teatros públicos o para teatros privados. Después se hizo una modificación y pudieron también ser parte del concurso los teatros que hacen parte de las universidades, siempre y cuando no atiendan exclusivamente al público universitario, sino que esté abierto a toda la comunidad, porque lo que se pretende con la ley es impactar a toda la comunidad. El mayor recaudador es el Distrito de Bogotá. Evidentemente aquí están
muchos de los espectáculos, pues por el tamaño de la ciudad y por la demanda que tiene, están aquí. Y la ley además permitió una deducción del 100% en la retención en la fuente sobre aquellos recursos que se inviertan en escenarios para las artes representativas. Por eso, por ejemplo, el Campín en Bogotá, el nuevo Coliseo del Campín, se está realizando bajo esa modalidad. Los empresarios que están a cargo de esa alianza público-privada es Tuboleta, con unos empresarios chilenos, y han permitido esa deducción del impuesto a partir de una certificación que entrega el Ministerio de Cultura y que la DIAN verifica y les da pues esa exención, lo que también motiva a que se construyan nuevos escenarios en Bogotá. Hace unos años, si ustedes se acordarán, los escenarios deportivos no era posible utilizarlos como escenarios para las artes representativas, a pesar de que los estadios en Colombia pues reciben inversión pública, inversión muy cuantiosa. ¿Se acuerdan que para más o menos 2010-2011 se hicieron unas adecuaciones en todos los escenarios, en los estadios del país para recibir el sub-20? Y pues los clubes, que son los usuarios de esos escenarios, eran muy reacios a que la ley considerara la posibilidad de ser utilizados para conciertos, y decían pues que la gramilla y que todo se iba a volver pues una nada. Y bueno, a raíz de eso la ley permitió que esos escenarios se utilizaran para la presentación de grandes artistas. Eso también mejora el aforo para los empresarios y permite pues que de verdad se presenten en esos espacios, y Colombia empezó a recibir pues a los grandes artistas internacionales, y muchas empresas, tal vez OCESA a la cabeza, pues ha traído a miles de artistas, no solamente a Bogotá. El Circo del Sol, pues quién se iba a imaginar hace 6 años que podía estar en 30 funciones en Bogotá, seguidas, 30 o no sé, Luz Ángela ya les contará en su charla, seguidas, y que pues llegaran a ser esos espectáculos rentables y una oferta maravillosa para el público, además de un gancho para el turismo. A conciertos como los de Paul McCartney o Madonna, 2 funciones en Medellín, o los Rolling Stones cuando vinieron, y para los más jóvenes Metallica y Gorillaz. Y bueno, la verdad es que mucha de la gente que asiste viene de países cercanos a Colombia, porque en sus países no se presentan esos artistas. Entonces genera también noches de hotel, alimentación y todo lo que implica pues el desplazamiento de personas a ver esos espectáculos, lo que algunos colombianos hacían hasta hace poco, que les tocaba viajar a ver a los artistas de sus preferencias porque no existía esa oferta en Colombia. Entonces, la verdad es que ojalá este foro nos alerte sobre aquellas cosas que haya que modificar. Ya el 7 de agosto llegará un nuevo gobierno y es este un buen momento para plantearle qué es lo que el sector de las artes representativas opina sobre la ley, cuáles son sus cosas positivas. Nosotros creemos desde el Ministerio de Cultura que son muchísimas, y creemos que ha tenido el sector un gran impulso que no había tenido en los últimos años, y que transformó el panorama de las artes representativas, pero como siempre todo es susceptible de mejorarse, y ojalá podamos recoger unas buenas inquietudes para que cuando se inicie el proceso de empalme, pues podamos desde la superintendencia, desde la DIAN,
y desde el Ministerio de Cultura dejarle esas recomendaciones al próximo gobierno. Yo, verdad, les agradezco enormemente su asistencia, les doy la más cálida bienvenida, un agradecimiento enorme a la Superintendencia, a la DIAN y a la Cámara de Comercio que ha hecho posible que estemos hoy aquí reunidos. De manera que bienvenidos todos y mil gracias. Pues creo que se ha dicho muchas cosas y creo que ese es el momento de reconocer que la Ley de Espectáculos Públicos ha representado para la industria pasar de ser un sector que, a pesar de que hagamos cosas nice, cosas chéveres, hacer música y hacer entretenimiento en vivo, es muy entretenido, es divertido. O sea, hay otras industrias que venden tornillos o venden panes o venden otras cosas. Nosotros vendemos un intangible que es muy importante y es unir a las audiencias o al público con sus artistas favoritos. Y no por eso es menos importante, menos profesional, o es una industria que debería considerarse light. Entonces ese es un poco el reto. OCESA fue creado en el 2010, muy cerca de la creación de la Ley de Espectáculos Públicos. Pero ¿por qué es muy importante? Porque el que hoy tengamos una industria que evoluciona, que tiene transferencia de conocimiento, que está en el radar internacional de las grandes giras, eso es una ganancia para todos, independientemente de la parte de la industria en la que participemos. Si participamos como productores o como técnicos o como las personas que montan toda esta creación, no sé, de alimentos y bebidas, o los servicios que se prestan para el público, si somos una empresa boletería, si participamos en toda esa cadena de valor que significa contratar un artista y gestar todo lo que significa ponerlo en escena, pues es una integración transversal. Yo puedo hablar de la experiencia puntual de OCESA, pero cuando estoy hablando, no hablo solo de lo que hace OCESA, no es solo un promotor de espectáculos, sino toda la cadena de valor que eso significa, desde la gente que pone los cables, que arma el escenario, que hace la importación, incluso las mismas autoridades que cada vez más se involucran en el proceso y empiezan a entender o han entendido y ha evolucionado su conocimiento frente a esto, porque nos permiten también tener políticas públicas más acordes con lo que es la industria y no políticas que están creadas desde un escritorio de una persona que no tiene la menor idea de lo que significa esta industria y los retos que enfrentamos. Entonces, pues creo que es importante hacer un poco la introducción. Y para empezar, y el resumen de lo que ha significado esta ley, ha sido todos los colombianos que han sido muchos más felices y que han tenido la oportunidad de ver espectáculos que hace no muchos años eran solamente posibles para aquellos que iban al exterior. Eso es muy importante. Este es nuestro resumen de los últimos 7 años. Goes. I see a line of cars and lights go down. It's dark. The jungle is your head. Get younger. Yes, please. Won't you come and put it down? The sky full of stars. I think I saw you. The story of my life. I'll take her home. Is it too late now to say sorry? It's evolution, baby. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited.
Creo que hemos tenido una clara evolución a ser percibidos como una industria. Y eso significa varias cosas. Esto significa tener valor agregado para las marcas patrocinadoras, para que las marcas encuentren un valor agregado en la industria de entretenimiento, en este océano rojo donde competimos todos con todos por tener un pedacito del interés de consumo de las personas. También para las personas que asisten a espectáculos públicos y todas las industrias conectadas. Creo que esto simplemente es un pequeñito resumen desde mi perspectiva de lo que ha significado la Ley de Espectáculos Públicos para las empresas de promotoría, que ya ha estado dicho, lo han presentado a lo largo de la introducción de este foro, pero indudablemente uno es la formalización del sector, el dejar de ser percibidos como informales, un poco tráfugas, aquel personaje que no es muy claro de dónde saca la plata, por todo lo contrario, creo que cada vez somos más serios y se va depurando, ¿no? Creo que es una tendencia importante. 2, se abrieron los estadios de fútbol para los conciertos. Eso significa algo importante porque hay shows que solamente son posibles en estadios de fútbol. Por más de que queramos hacerlo en parques o en coliseos o en otros sitios, la producción de ese show es en estadios. Sin esta ley, pues no habríamos podido ver ni a Bruno Mars, ni a U2, ni a Rolling Stones, ni a Madonna, ni a One Direction, ni a Foo Fighters, ni a Coldplay, no habíamos podido ver muchos espectáculos que son importantes para nuestro país hoy. La regularización de impuestos y retenciones, entonces también uno estaba ante un escenario absolutamente incierto, dependiendo del funcionario de turno en una alcaldía, donde le dijeran a uno si tenía que pagar un impuesto, pagar otro, o pagar un cúmulo de cosas, era un factor sorpresa que aún más siendo un producto riesgoso. Ahora les voy a compartir un poco más de cifras y le voy a apurar porque creo que estoy aquí hablando mucho. La reinversión en la industria, creo que si bien podemos tener muchas opiniones frente a eso y que el parafiscal no se reinvierte en escenarios donde se generan los espectáculos que más aporte dan a la recaudación, entonces en el estadio, cada vez que vamos a un estadio nos toca volver y poner los camerinos y poner todas las cosas que no existen, entonces ahí no hay una mejora puntual a un escenario que está generando recaudo. 2, que uno podría pensar, si es un renglón importante en la economía del país y hoy la economía naranja y el aporte de la música y entretenimiento en vivo cobra un renglón en el PIB, en el aporte de nuestra industria al crecimiento económico del país, no vemos que hayan políticas explícitas de cómo invertir ese recurso. Entonces, si vemos, por ejemplo, hay 104.000 millones de pesos de los cuales se han ejecutado el 44%. ¿Qué hubiera pasado si nosotros tenemos una visión desde la perspectiva de las alcaldías o de las secretarías que son los que invierten y dicen, bueno, en vez de generar todos estos espacios, y es simplemente una reflexión hacia el futuro, eso igual no es que esté todo escrito y no se pueda modificar, pero lo que hacen es por concurso, entonces tiene que presentarse un proyecto y tiene que haber una destinación para que efectivamente uno se gane la posibilidad de acudir o de poder recurrir o hacer uso de esos recursos. ¿Qué pasaría si al revés lo que hace la alcaldía es decir, señores, en esta ciudad es importante tener un escenario para presentar musicales Broadway que no existe y construye o invierte en la construcción de un inmueble como ese? 1. 2, más allá de que se presente el tema, entonces adecúa o mejora el estadio El Campín para que podamos tener un mejor margen en temas de producir esos espectáculos, lo cual significa que voy a tener la posibilidad de cobrar boletas más baratas, ¿no? Entonces, en esa medida también hay un círculo virtuoso en el proceso. Tenemos una gran ganancia en marca país. Hace no muchos años nuestro país estaba vetado por temas de seguridad o por temas de narcotráfico o por varias connotaciones que todos vivimos y afrontamos. Pero hoy Colombia es un país que es considerado para muchos artistas un mercado de primera vez, lo cual es muy importante. 2, estamos en el circuito de las grandes giras internacionales y somos considerados un país próspero con un gran público, un público apasionado, pero también con una
industria, otra vez vuelvo y lo menciono, productores, técnicos, las personas que reciben a los artistas en el aeropuerto, o sea, toda la cadena de toda la gente ha evolucionado en sus servicios y en su saber hacer. Entonces sí hemos logrado una profesionalización de todo el valor y eso lo perciben managers, lo perciben los mismos artistas y logramos generar una cadena de valor muy valiosa para nuestro país en temas de rama económica y generación de riqueza. Impulsamos el turismo, impulsamos el consumo y pues dejamos de ser considerados, o sea, hacemos cosas chéveres, pero también somos unos aportantes reales del crecimiento económico del país. Esto ya lo vimos, esto no sé si se ve muy bien, pero es un poco un poco lo que hablaba Gabriel en cuáles son los eventos que más han aportado en temas del parafiscal. Pero aquí cada una de estas bolitas significa un evento que se ha realizado, es un dato del 2012-2017 del PULEP, y lo que nos muestra es que los grandes aportantes de este recaudo son indudablemente los eventos de estadio y los eventos de temporada del Cirque du Soleil. Entonces, esto tiene muchas connotaciones, las psicológicas, las emocionales para el público, las económicas en temas de derrama económica y de uso eficiente de los espacios. Y lo que representa es que evidentemente sí hubo un impulso hacia atraer, me voy a adelantar un poquito para explicarles esta parte. Este es un típico presupuesto de un evento de estadio. Entonces uno ve que el 57% de lo que cuesta producir es el artista. Ustedes imaginan lo que significaba cuando te pesa tanto el artista tener que pagar el 33% adicional de retención, era totalmente inviable. No había número que aguantara, o sea, no había presupuesto que te lo permitiera hacer. Cuando tú pasas a pagar el 8%, lo que evidentemente logras es tener pues una posibilidad clara de traer más artistas. Eso es un logro evidente del proceso. Dos, pues también ven que el tema de impuestos sobre espectáculos pues pesa de una manera importante, es el 10%, lo cual significa lo que tengo que pagar por poder realizar el espectáculo, pero ya es regularizado. Ustedes imaginan el escenario donde teníamos que pagar el IVA, en ese entonces del 16%, más el impuesto a los pobres, más todo lo que la alcaldía del momento se le ocurriera que tocaba pagar. Entonces eso era un nivel de incertidumbre muy alto. En el tema de equipos y logística, llamo la atención porque es un renglón importante y es, como no tenemos la infraestructura adecuada para hacer los espectáculos, lo que hay que hacer es ir y adaptar los que existen. Entonces vamos a ponernos el ejemplo del estadio. El estadio podríamos decir que es uno de los venues o de los sitios más dotados, pero lo que esto representa es que cada vez que tengo que ir a hacer un espectáculo tengo que montar los camerinos, montar las cocinas, montar las oficinas, montar el internet, montar toda una serie de cosas que si pudiera claramente la alcaldía destinar un recurso para adecuar ese venue y no solamente que exista en las condiciones que las personas del fútbol requieren, porque es un escenario público y es un escenario público que significa que debe acoger al público que le gusta el fútbol, pero también al público que le gusta la música. Entonces debería haber un margen menos exigente en temas de montaje y si bien aquí se ve chiquitito, pues porque en este modelo de negocio el 85% es mi punto de equilibrio. Es más o menos como el ejercicio. ¿Eso qué significa? Que si no vendemos las boletas suficientes, si nos equivocamos en el precio, en el lugar y el público no quiere ir, pues la toteada es total. Entonces, aquí el margen de publicidad, digamos, es que es muy pequeñito y ahí hay un llamado también importante a lograr generar más espacios que sean democráticos para todos los que hacemos esto en temas de visibilidad de los proyectos que se hacen, que haya una cartelera urbana en la ciudad, espacios donde uno pueda promocionar sus eventos. Las vallas cuestan un chorro de plata, cuestan 20 millones de pesos una valla. Un EUCOL, cada cara cuesta 600.000 pesos.
En la estética de nuestra ciudad, evidentemente sabemos que la cartelería pues ya no está permitida, pero tampoco nos abren un espacio donde uno pueda eficientemente promover lo que pasa en la ciudad, cuando el principal beneficiario de los espectáculos públicos, después del artista, es la ciudad donde se realiza el espectáculo. Entonces debería existir un espacio que efectivamente nos permita promocionarlo de una manera más efectiva. Perdón, esperen, yo echo para atrás un ratito, solamente es esta diapositiva. En esta diapositiva lo que pretende presentar o es poderles contar cómo vemos nosotros el crecimiento de la industria. Entonces, un proyecto, el que sea, vamos a hablar, cualquiera, el Circo del Sol o Madonna o Shakira, significa una gran oportunidad tanto para las marcas patrocinadoras, de ahí la palabra del brand journey, y para el público, porque para todo, digamos que toda la cadena de valor, el espectáculo no solo sucede como un beneficio para esas dos grandes partes del proceso, cuando pasa el evento, que es el enjoyment, que es digamos que casi la parte final, que es el día que se realiza el evento, sino que nosotros tenemos una gran responsabilidad, pero a la vez una gran oportunidad de generar una cadena de valor y una cadena de comunicación permanente con el público, con las marcas y con el artista, desde el momento en que la gente sabe o se entera de la realización del espectáculo, luego cuando piensa en asistir, esos son todos espacios de contacto entre los participantes de un evento, la acción, que es cuando compra una boleta, la preparación para poder asistir, el disfrutar el evento y luego cerrarlo. Eso es como una cadena de valor completa donde la industria de entretenimiento en vivo representa una oportunidad única para las marcas patrocinadoras en términos de encontrar una ventaja estratégica frente a otras plataformas de publicidad o de promoción vinculados con el entretenimiento en vivo, y en esa medida debe ser considerado una plataforma seria de relacionamiento estratégico y de diferenciación para cumplir los propósitos comerciales. Y lo menciono para que seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos en ese sentido y qué decir frente al público. Entonces aquí la reflexión principal es que cada día somos más serios en todo el proceso, desde anunciarlo, cumplir lo que se anuncia, vender las boletas en lugares correctos. Sé que existe siempre como un gran cuestionamiento frente al tema, por ejemplo, del cargo por servicio, pero el cargo por servicio es una garantía para el público en términos que está comprando en un sitio real, en una boletera seria, que en el momento en el cual haya un hecho que produzca que se cancele el evento, lo que va a generar eso es seriedad y que van a poder llegar a donde una empresa a pedir la devolución de su dinero. Entonces tenemos que ver las cosas desde el punto de vista más allá del subsidio, de cuánto menos me cuesta, es qué tan serio y qué tanto valor agregado adicional puedo ofrecer. Nuestra industria nos permite crear una experiencia única, memorable para la gente que le gusta un artista específico, porque no hay nada más emocionante e importante que ver un artista en vivo, pero también significa una gran oportunidad para hacer cada día las cosas mejor desde el punto de vista de los que realizamos los espectáculos y cómo eso significa una cadena de valor adicional para las marcas que se vinculan. Todo lo que hacemos nosotros es, más allá de los gustos personales de los promotores, es un tema incluyente, y esto me parece importante para cerrar mi intervención, porque significa que no hacemos solamente los gustos personales, sino que efectivamente nos debemos a lo que el público quiere, y eso significa hacer el desarrollo o generar un desarrollo de una industria incluyente donde hagamos los shows que le gustan a los legends, no sé, Rolling Stones, U2, a la gente que efectivamente gusta por el rock clásico, pero también para Strawberry fans, aquellas niñas que les encantan los One Direction eso es importante, no solamente toca focalizarse en uno, sino que nos permite crear una cadena de valor desde el latino, el metalero, el clásico, el pop, los nuevos sonidos, el tema electrónico,
Entonces creo que estamos construyendo, además de un motor de crecimiento económico, también un motor social de inclusión y de respeto por los gustos de todo el público colombiano. Tomarme los 10 minutos que nos otorgan, solamente para contarles un poco cómo hemos desde Delirio convivido con esta ley de espectáculos públicos, porque bueno, ya los expertos nos han contado de todos sus beneficios y su regulación. Simplemente como Delirio queremos dejar un testimonio de lo que nosotros denominamos un antes y un después, que es casi que antes era una trocha y hoy es una pista de baile frente a la ley. Esta ley nos permitió crecer como organización representativa de la cultura colombiana y como motores de la industria creativa, pero creemos que además en ella, en ese juicio que significó su inspiración y digamos su promulgación y su reglamentación, en ella confluyen lo económico, lo político y lo social, que son tres factores que también confluyen en la industria creativa, y por eso es una ley que se ha compaginado tanto con nuestro sector. Lo económico, pues porque es somos un dinamizador de economía; en lo político, porque nos regula la operación, pero nos da la libertad de los contenidos; y en lo social, porque obviamente materializa y da valor a nuestras ideas. Quisiera mostrarles simplemente algunos de los beneficios más representativos para nosotros de la ley. Los servicios artísticos excluidos del IVA, aunque obviamente lo ideal para el sector cultural hubiera sido que fuéramos exentos. Se fue el director de la DIAN ya, pero eso hubiera sido lo ideal. Pero entendemos que debe haber un balance entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Cultura. Sin embargo, esa exclusión del IVA en las presentaciones itinerantes ha sido fundamental frente a la percepción del precio y sobre todo frente al flujo de caja. Pero tal vez lo más importante ha sido la formalización de proveedores, o sea, el poder tener unos proveedores formalizados, porque como si no se formalizan, pues no pueden lograr esa exclusión del IVA. Entonces, tener unos proveedores de sonido que existan, que sean reales, que tengan teléfono, dirección, y que uno diga toc toc y los encuentre 10 minutos antes de que el cantante suba a la tarima, es importante. Y esa boletería sin esos impuestos adicionales que obviamente nos ha ampliado significativamente el mercado. Frente al tema de la contribución parafiscal, pues antes teníamos, y como lo decía ahora nuestra compañera, como que teníamos que asumir un poco los caprichos de cada uno de los municipios. En Cali, antes de la ley, pagábamos un 22.5% de contribución parafiscal, un 10 para cultura, un 10 para deportes y un 5 que nunca supimos para qué era, pero era. Y ahora pagamos un 10, y eso pues es bastante importante ver cómo hemos avanzado en ese punto. Los recursos que se vaya a esa contribución para los municipios, pues es muy importante, mejora la capacidad instalada significativamente. Con esos recursos que se han recaudado por las presentaciones de Delirio en Cali hasta el 2014, y ahora en Jumbo, pues se han hecho bastantes e interesantes inversiones en infraestructura que le genera valor a la ciudad y por supuesto que penetra la sociedad. Nosotros hemos aportado entre el 2011 y el 2014 408 millones de pesos al municipio de Cali, y cuando nos trasladamos a Jumbo aportamos 985 millones. Estamos aportando en promedio unos 380 millones de pesos anuales en contribución parafiscal, y eso para una empresa pequeña, digamos, como es Delirio, pues es bastante importante. El registro de productores
de espectáculos públicos, pues digamos que nos certificó, nos declaró, nos hizo visibles, nos denominó, nos clasificó además, o sea, nos ordena a partir de unos criterios serios. No, usted es grande, usted es pequeño, porque sí o porque no, porque el funcionario de público lo quiso, y sobre todo nos potencializa al aumentar bastante el radio de acción y hacer más fácil el proceso creativo. La declaratoria de escenario habilitado, pues en Delirio tenemos un orgullo inmenso, y es haber sido el primer escenario habilitado de Colombia por la Ley 1493. En eso fuimos juiciosos y bastante rigurosos. Ahí, digamos, en la racionalización de trámites y requisitos especiales, pues ya no tenemos que cumplir con esos 22 pasos que teníamos que cumplir mensuales para poder hacer un Delirio. Delirio se realiza el último viernes de cada mes, y eso hacía que nos pasáramos 22 días haciendo 22 trámites. Ahora, pues obviamente esa racionalización de trámites, como lo decía Gabriel, pues se renueva cada 2 años, y así pues nos podemos como concentrar en nuestra misión. Y por supuesto el cumplimiento para todos de todos los requisitos, plan de emergencias, condiciones sanitarias, intensidad auditiva, hace que todos tengamos que ofertar al público pues el mismo nivel de seguridad. Frente a la ventanilla única, igual también rescatamos significativamente el PULEP. Es un sistema que nos permite obtener información, y la información en términos generales para todos es muy importante. No me quiero extender más, solamente quería contarles un poco cuál ha sido nuestra experiencia con la ley. Ya los expertos lo han dicho todos. A mí me quedan simplemente 2 cosas que, si no las digo, me ahogo. Una, que pues no todo puede ser perfecto. Creo que todavía tenemos, y sé que este es un tema difícil, en las industrias creativas y sobre todo en la industria del espectáculo, el tema de SAICO y ASIMPRO por resolver. El tema de SAICO se nos lleva el 10% de nuestros ingresos, pero a diferencia del parafiscal no sabemos para dónde va. Entonces, pues cuando uno sabe para dónde van las cosas, pues las paga, digamos, con gusto. Creo que en el tema de SAICO y ASIMPRO necesitamos más evolución, pero pues ese es un tema que no depende del Ministerio de Cultura, sino del Ministerio del Interior. Ese podría ser nuestro siguiente paso, y creo que avanzaríamos significativamente. Y lo segundo, pues es que lo que viene sucediendo, por lo menos desde la mirada local, desde la mirada de Cali, desde la mirada, digamos, de la provincia, frente al tema de la fractura del proceso de paz, pues hace que los turistas no nos dejen de visitar, y que los locales se asusten un poco y no quieran asistir a los escenarios. Esperamos entonces que este panorama se sostenga como se ha venido sosteniendo y mejore con el paso de los tiempos. Un reconocimiento inmenso al Ministerio de Cultura, a este gobierno, al equipo de la ley. No me canso de decir que esa ley nos pasó de una trocha a una pista lista para bailar. Muchas gracias. En el año 2011, Cine Colombia inició el desarrollo de su división Primera Fila. Lo hizo precisamente porque la ley organizaba las reglas de juego y se abría un espacio pues para participar en la industria del espectáculo con unas reglas claras. Sin esas reglas no valía la pena hacer esa intervención, porque pues el mundo antes de la ley era un mundo un poco desordenado,
y muy difícil de articular y, digamos, muy impredecible. Cuando salió la ley, Cine Colombia se registró ante el Ministerio, y también nos da mucho gusto decir que tenemos el registro número 01 en el Ministerio como operadores de boletería en línea. Desde ese momento, Cine Colombia ha venido incursionando como operador de boletería en los espectáculos, no solamente los de las artes escénicas, sino pues otros espectáculos. Y el rol que adquiere Primera Fila, como todos los operadores de boletería, es, digamos, respaldado por la ley, es bien pertinente, bien relevante. El operador de boletería hoy en día es algo así como un fiduciario de los dineros de los clientes respecto de los eventos que se van a hacer. Nosotros recibimos y recaudamos los dineros de toda la boletería de un espectáculo, la guardamos a buen recaudo, y una vez que el espectáculo se lleva a cabo, pues se la trasladamos al promotor. Esto, digamos, está reconocido en la ley y, digamos, toda la normatividad que la ha venido madurando, con lo cual creemos que el público en general se ha beneficiado de manera importante. Ya no se ven los eventos en que se vendían boletas para un espectáculo que nunca se llevaba a cabo y no había a quién reclamar ni a quién exigir. Pues del lado nuestro, como compañía, nuestro objeto, nuestra principal preocupación es el servicio al cliente, y cada vez que nos es encomendada una actividad, nos preocupa asegurar que los clientes compradores reciban el mejor servicio. Eso obviamente nos compromete en la divulgación de la información completa, información que permanentemente está siendo tutelada por la Superintendencia de Industria y Comercio, y, digamos, nuestro propósito es llevar a ese cliente que tenga una experiencia positiva desde el momento en que compra su boleta hasta el momento pues que va y asiste al espectáculo. Quiero, digamos, resumir un poco desde la perspectiva nuestra lo que vemos que ha pasado en la industria del espectáculo, de las artes escénicas, con la ley. Digamos, pues un primer beneficio ha sido la formalización de una industria que antes estaba desarticulada y, digamos, andaba como rueda suelta, cada entidad involucrada se movía al ritmo que quería, al capricho que le correspondía, al conocimiento de los funcionarios. Entonces, digamos, como industria estaba realmente desarticulada, y la ley pone a todo el mundo a hablar el mismo idioma y define un vocabulario único al cual todo el mundo se vincula y permite que todo el mundo esté como en la misma página para tomar las decisiones. Las entidades comienzan a articularse, las alcaldías, las entidades de recaudo, las entidades de control, la superintendencia, en fin, todo el mundo comienza a hablar el mismo idioma. Quizás lo otro importante es que los promotores de los espectáculos, que son las personas que realmente están corriendo todos los riesgos, ahorita me quiero referir a esto, los promotores tienen unas normas claras y saben a qué atenerse, pueden hacer un PIG de lo que va a pasar, pueden proyectar su nivel de riesgo y animarse a hacer un evento o no hacerlo. En otros momentos era realmente difícil pronosticar el resultado económico de un ejercicio porque pues se podían aparecer en el camino costos y gastos impredecibles. Sin duda, ya vimos que hay 40.000 o 43.000 millones de pesos invertidos como producto de la contribución parafiscal, han sido invertidos en construcciones, han sido invertidos en mejoramientos y en dotaciones de los escenarios. Eso sin duda es muy positivo. Es mejor tener esos escenarios en buen estado que no tenerlos.
Por último, creo que el cliente espectador se ha venido beneficiando con una industria organizada, con normas claras, con promotores vigorosos que se animan a arriesgar sus patrimonios, trayendo artistas y trayendo talentos de diversos lugares, trayendo entretenimiento pues, a los colombianos, y los clientes pueden pagar sus boletas con la tranquilidad que todo va a salir como estaba previsto, que si acaso hay algún suceso que lo impida, su dinero está en buen recaudo. El Ministerio también, digamos, como un último resultado, desde la implementación de la ley y ahora con el PULEP, tiene un mejor conocimiento del mercado. Ya sabe quiénes promotores existen, cuántos eventos se están haciendo. Digamos, el PULEP sí que ha ampliado ese conocimiento porque están siendo registrados no solamente los eventos que antes estaban en conocimiento del Ministerio, que eran los que pagaban la contribución. Hoy todos los espectáculos lo tienen. Quizá, digamos, lo que falta hacia adelante sería conocer la producción de los eventos que no pagan contribución para realmente dimensionar el tamaño de este mercado en el país. Y eso quizá, digamos, pues puede tener un impacto en las tarifas que se cobren de contribución para otro tipo de boletas. Pero bueno, desde nuestra perspectiva, la conclusión es que la Ley 1493 le ha traído a la industria formalización y le ha traído a la industria, digamos, crecimiento. Ahí lo estamos viendo, que se duplicó en los 6 años los recaudos, con lo cual, digamos, pues tendría uno que aplaudir la gestión de lo que se ha venido haciendo. Una invitación que hace la ministra es, si bien esto lo tenga que implementar el siguiente gobierno, digamos, ¿qué cosas podría haber para mejorar hacia el futuro? Voy a mencionar algunas que me parece, digamos, como para tener en la atención, y eso será pues materia de debate para cosas más adelante. Primero, quizá definir las inversiones de estos recursos con una estrategia nacional y local dirigida y apoyada. Hoy en día esas inversiones se están haciendo un poco pues al primero que pida, cualquier alcaldía va pidiendo y van, digamos, entrando en el proceso de asignación, pero las inversiones terminan siendo un poquito erráticas y, digamos, quizá no están apoyando lo que sea estratégicamente importante. 104.000 millones de pesos son mucha plata, pero cuando uno la divide dentro de una cantidad de diferentes escenarios y diferentes necesidades, puede llegar a ser muy poca plata, de tal manera que creo que la asignación de ese dinero deba ser acompañada por una, digamos, como una recomendación estratégica, de tal manera que la plata, digamos, sea positivamente invertida. Lo otro que encuentro como un punto potencial hacia el futuro para la industria, la Ley 1493 tiene como propósito, digamos, diversificar la oferta de bienes y servicios y regularizar la industria y garantizar, digamos, que se lleven a cabo los espectáculos, pero en el eje de esto está el promotor. El promotor que hace los espectáculos es un empresario de buena fe que hace las inversiones y toma los riesgos más importantes. Y los riesgos que acompañan esta industria no son pocos. Hay riesgos de toda naturaleza, riesgos económicos, riesgos de mercado, riesgos de clima, riesgos del talento que llegue o no llegue, y todos esos riesgos los está corriendo el promotor. Los recursos de la contribución están siendo dirigidos a infraestructura, eso no es que esté mal, pero la infraestructura está sólida y está, digamos, respaldada y es en muchos casos privada y en otros casos pública, y esos escenarios cobran sus arriendos, pero el promotor, quien es el que está corriendo el mayor nivel de riesgo, digamos, es un empresario de la libre empresa, de alguna manera no está recibiendo la contribución que él también está pagando. Entonces,
No sé bien cómo se cierra ese ciclo, pero quiero, digamos, como dejar en el aire para las deliberaciones cómo asegurarle al promotor, digamos, que su negocio tenga, digamos, un buen desarrollo. Ya Luz Ángela estaba mostrando que los puntos de equilibrio, por ejemplo, para que un proyecto sea rentable, son altísimos. Y digamos, cuando son rentables, la rentabilidad que queda, uno a veces se sorprende, no es tan grande después de todo el riesgo que se corrió. Ese es un tema, digamos, que quiero dejar como en el aire. Bueno, básicamente esa era como la introducción, la presentación que quería compartir con ustedes. Agradezco mucho estar aquí y estamos atentos a lo que sigue. Quisiera saber desde la experiencia de México, desde lo que hace también OCESA en otros países de Centroamérica, bueno, y en el mundo, como qué aprendizajes valiosos habría que mirar para el caso colombiano, qué les dicen ellos que ha avanzado Colombia, pero también que podría seguir avanzando en otros aspectos. Digamos que ese tema de experiencia comparada, de política comparada, o no sé si también de regulación comparada, algo que valga la pena que Colombia también desarrolla acá, eso creo que nos aportaría mucho. Ok, pues sí, la verdad es que trabajar con la tercera multinacional más importante de esta industria ha representado una gran oportunidad para nuestro mercado. Uno, porque toda la transferencia del saber hacer es algo que es evidente y no solamente desde el punto de vista de promotoría, sino toda la cadena de valor. Entonces, hemos tenido talleres de aprendizaje con empresas de logística. Por ejemplo, las empresas de logística colombianas han ido a México a hacer, pues aprender, ¿no? A saber cómo lo hacen. El tema de la técnica, de cómo estructuras un presupuesto, el trabajar, por ejemplo, tener la oportunidad de tener aquí shows como el Cirque du Soleil o como Disney o como, no sé, Madonna, YouTube. Eso te significa para ti como colombiano tener la oportunidad en los diferentes puntos de contacto y en las diferentes técnicas o áreas de profesión, trabajar con gente que es el número uno en el mundo. Eso significa que aprendemos cada día más a hacer las cosas. Colombia es percibido y sin duda el tema, el cambio tributario hizo posible que esos espectáculos vinieran, porque OCESA evidentemente sabe hacer esto como una empresa que se dedica a eso, pero desde el punto de vista tal como se dice, empresarial. O sea, no es porque yo soy fanática de y me encantaría traerlo, sino que efectivamente genere un modelo de negocio que sea eficiente y que permita tener una visión a largo plazo. Uno en este negocio no gana en todos los eventos. Es más, pareciera que más pierdes en más que en los que ganas, pero cuando tú tienes una visión decidida a estar en un mercado desde el punto de vista de multinacional, significa que uno, le ves potencial al mercado, dos, ves que la regulación va, digamos que trabajando en términos de hacerlo más competitivo, ves transparencia y claridad en los procesos y encuentras un público dispuesto a pagar una boleta. Y dos, un sector público desde el punto de vista de autoridades que está dispuesto a apoyarte en ese proceso. Estos 8 años han significado también el aprender desde el punto de vista regulatorio. Entonces, tenemos todavía retos. Por ejemplo, el tema ambiental sigue estando obsoleto con una ley que nada tiene que ver con la realidad de los decibeles y lo que tienes que hacer. Hoy, si haces un concierto, si es con concierto o no, los decibeles que te mide la ley de ambiental frente al tema del ruido se incumplen con el Transmilenio, o sea, es absolutamente obsoleto. Entonces creo que ahí hemos aprendido cosas. El tema de la cerveza, por ejemplo. Entonces aquí se prefiere decir que es absolutamente prohibido el tema de la cerveza o del licor en los eventos, y lo que eso produce es que cuando uno termina el evento tiene medias de aguardiente por todo lado, metidas de cualquier forma y con cualquier tipo de origen. En vez de buscar que la gente tenga un espacio de esparcimiento saludable, ¿sabes? Tomarse un licor o tener un consumo controlado y responsable, creo que es mejor que tener la ventana abierta a que estas cosas pasen de manera irregular. El tema del uso de los estadios, por ejemplo, eso es importante también mencionarlo, porque la dinámica de que venga un artista a Colombia no depende
de uno, sino depende del tour y cómo se marque la gira. Entonces, si nosotros hoy tuviéramos 2 eventos de estadio el mismo mes, sería imposible hacerlo, porque si bien la ley de espectáculos públicos abrió la posibilidad de que eso pasara, ¿no?, que se abrieran, si hay 2 en el mismo mes es imposible usarlo, ¿no?, dándole prioridad al fútbol cuando no hay otros escenarios para que esto pase y cuando claramente hemos visto lo que significa para un promotor de espectáculos adecuar inmuebles que no están hechos para eso. Entonces, hay toda una cadena de aprendizaje y también muchas cosas por hacer, pero el mensaje más importante es que Colombia es considerado un mercado próspero, que ha dado buenos resultados, que tiene un público que está dispuesto a pagar por una boleta y con interés de que sus artistas vengan, y cada día lo estamos haciendo mejor. Que nos faltan cosas, sí, muchas. El debate de la estiva, por ejemplo, en la grama, pues eso es como que se cogen la cabeza y dicen, pero ¿por qué debaten esto si eso se hace en todo el mundo? Respetando a los señores de la alcaldía que deben estar aquí, pero pues es también como a veces una visión obtusa, pensada desde la inseguridad o el temor de que me pase algo como funcionario público, o de cuidar un inmueble porque mejor digo que no, que es lo más fácil, a lograr evolucionar estos temas. En lo de la venta de licor, es muy propio de Bogotá, que es donde ustedes hacen, digamos, en el resto del país hay mayor flexibilidad en grandes eventos, aunque un avance, puede no ser el ideal, pero un avance, pues el último código de policía permite esas zonas controladas de consumo de bebidas alcohólicas. Recientemente en Bogotá, que es la que más restricciones ha tenido, ha permitido eso en un par de eventos. Con una cerveza, entonces digamos que incluso lo controlan de cuántas cervezas se puede tomar, de que solo ingresen mayores de edad. Es un paso, pero digamos que sí, es uno de los temas que también se ha ido revisando y es importante. Bueno, quisiera ahora preguntarle a Andrea. Tenemos pues en el público seguramente muchos organizadores, muchos productores que están iniciando, que quieren recorrer un camino como el que ustedes ya han hecho. Pues tú ya has explicado en gran medida cómo han incidido los beneficios de la ley de espectáculos públicos, pero me parecería interesante que le contaras a esta audiencia cómo, de qué manera o cuáles son esos factores de éxito para hacer más que un evento, porque en el caso de ustedes es más que un evento, es un proyecto cultural permanente que integra danza, que integra música, que integra casi que todas las artes representativas o muchas de ellas. ¿Y cuáles son esos factores de éxito para poderlo hacer en Colombia? Bueno, digamos, no tengo mucha claridad sobre la palabra éxito, pero bueno, eso lo discutimos en otra oportunidad. Sin embargo, creemos que el éxito, denominémoslo así por hoy, es fundamental para nosotros cuando lo que hacemos hace un impacto positivo sobre la sociedad, sobre el entorno donde nos desarrollamos. Esa ha sido, digamos, una doctrina de Delirio, que la practicamos con absoluta rigurosidad, y entonces a la par de nuestra gestión como productores del espectáculo Delirio, pues tenemos una importantísima gestión social de impacto a nuestra comunidad que lo hacemos a través de nuestro programa Paso Firme, y creo que ese impactar positivamente a la comunidad pues nos apalanca y nos da el impulso para lo segundo, que tal vez le sucede, digamos, en importancia y que es una recomendación bien importante. Nuestro modelo, para los que están empezando, nuestro modelo pues está afincado en la fuerza de la idea, y creo que la fuerza de la idea es lo más importante cuando uno va a emprender un camino tan complejo como el de producir eventos o el de producir espectáculos o el de hacer cultura. Esa fuerza de la idea nuestra, en el caso de Delirio, está afincada en la identidad, en recrear nuestros valores, nuestras costumbres, y eso entonces nos hace diferentes a otros espectáculos, porque por supuesto recrear nuestra identidad y nuestros valores pues es la identidad y el valor del ser caleño y del ser vallecaucano. Eso nos hace diferentes porque pues solamente hay un Cali y solamente hay un Valle del Cauca, nos hace
diferentes del resto del país. De resto, lo que todas las empresas y los emprendedores practican, la innovación permanente, que debe ser una constante, la investigación, que debe ser rigurosa, la gestión de procesos, como en cualquier empresa, pues que se respete y que quiera mejorar sus niveles de competitividad. Las mediciones, nosotros estamos haciendo mediciones semestrales de la satisfacción del público, también de la insatisfacción e incluso de las tendencias, y por supuesto la gestión de marca. Pero creemos que las dos más relevantes son la fuerza de la idea y el compartir el éxito con la comunidad en la que nos desenvolvemos. Gracias. Para Santiago, sin duda el negocio o el mercado de venta de boletería es muy dinámico y cambia muy rápido, incluso más que otros aspectos del sector cultural, entre otros aspectos porque está mediado por la tecnología, y la tecnología va a un paso, digamos, muy rápido en estos temas, y cada vez nosotros como espectadores queremos mayor facilidad para comprar la boleta, mayor facilidad para acceder al evento. De pronto en la presentación no hablamos mucho de eso, pero el año pasado regulamos con la DIAN el tema de facturación electrónica para espectáculos públicos de artes escénicas, y estamos, digamos, acompañando el proceso para que algunos actores ingresen y sea mucho más fácil comprar y también acceder a espectáculos públicos. Pero este es un pequeño preámbulo para hacer la siguiente pregunta, y es: ¿cómo han visto ustedes desde Cine Colombia, desde Primera Fila, esas perspectivas y esos cambios que vienen asociados a la tecnología o a otros factores que ustedes consideren importantes en el tema de venta de boletería en Colombia? La tecnología es la mejor herramienta para desarrollar bien casi todas las actividades. En la industria del espectáculo y en particular de la boletería, la tecnología es lo que está debajo, es un motor que está debajo y que nos permite a nosotros hacer bien nuestro oficio. Al principio, para vender una boleta, pues vender una boleta es un poco sencillo si se trata de una, pero cuando tiene uno muchos promotores, muchos eventos, muchos escenarios, muchos precios, o sea, las variables son enormes. Si no se cuenta con una plataforma de tecnología adecuada, eso sucumbe fácil. Nosotros tenemos, digamos, para hacer ahí una referencia, una plataforma que le da la información necesaria y adecuada al promotor que, digamos, nos contrata, a las entidades de control y a las entidades, digamos, pues que nos supervisan. Para nosotros que somos los administradores es esencial tener la información oportuna y clara, pero sobre todo, y ese es, digamos, como nuestro principal propósito, que el cliente tenga la información que necesita. El cliente requiere saber fecha, lugar, hora, características, opciones, y digamos, sin la tecnología eso no es posible. Ahora, respecto ya, digamos, de evoluciones de mercadeo, esos son esenciales. Los promotores cada vez están más interesados en poder contactar a sus clientes de forma asertiva, saber quién ha ido a ese evento una sola vez o quién es un cliente reincidente. Los lenguajes de comunicación son diferentes. Cómo estructurar las estrategias y las campañas de comunicación solamente se pueden hacer si uno tiene, digamos, un buen conocimiento de, digamos, los comportamientos de los públicos. Las inversiones de publicidad que hacen los promotores son esenciales. Un promotor invierte en diferentes canales, cada vez más canales virtuales, y está interesado en conocer si esa pauta que puse en algún medio tuvo alguna reacción y, digamos, trajo clientes y cuántos trajo, si debo cambiar el mensaje, si debo cambiar la frecuencia, si debo cambiar el momento. De tal manera que la tecnología está presente desde por la mañana hasta el final del día en todas las actividades que nosotros hacemos. El Ministerio ha también
sacado el decreto recientemente para habilitar la facturación electrónica. Eso sin duda que es importante. Hoy en día queremos despapelizar los ingresos y quitarle al cliente la necesidad de tener que ir a conseguir una boleta para poder ingresar a sus espectáculos. Ya la normativa está, habilitada, los plazos están corriendo y las empresas están, haciendo los desarrollos para cumplir con las características que eso se requiere. Pero, la tecnología, para cerrar, está presente y solamente a través de tecnología es que vamos a poder entregarle un buen servicio a nuestros interesados. Bueno, ya para ir cerrando este panel, en algunas de sus intervenciones, y eso es una observación recurrente que recibe el Ministerio frente a la ejecución de los recursos, de que hay, como vimos en las diapositivas, el mayor recaudo lo generan eventos musicales, ¿no? Pero las inversiones, en su gran mayoría, casi que el mismo porcentaje, han ido direccionadas en estos primeros años a escenarios que, son más clásicos o más de teatro. Sin embargo, ya está empezando, hemos visto a cambiar esa tendencia. En estos momentos tenemos en revisión un proyecto de la Secretaría de Cultura, más concretamente del IDRD, para una adecuación inicial de la plaza de eventos del Parque Simón Bolívar, para que temas como los baños, que no tengan que llevar 300 baños portátiles o cosas por el estilo. Sí. Exacto, entonces que ya han empezado a generarse ese tipo de cosas. Creo que el tema de los teatros, y así lo hemos visto en el Ministerio de Cultura, también debía hacerse. Que algunos incluso del sector lo denominan una deuda histórica con esos proyectos de hace décadas, de lo que le ha aportado el teatro, a Colombia, no solo en temas de producción cultural, sino en temas de reflexión, en temas de narrar el conflicto. El Ministerio también ha hecho temas muy interesantes sobre la dramaturgia del conflicto, y no solo como medida de memoria, sino también de sanación y de reparación. Entonces, reconocer esos espacios ha valido mucho la pena. Tal vez ahorita entramos en otro momento, porque igual no van a poder recibir ilimitadamente esos mismos espacios, ya llegan a un punto en que ya cumplen con todas las características, y sin duda pues van a poder abrirse a otros espacios y a otro tipo de escenarios. Pero compartimos la preocupación de ustedes y la propuesta de Santiago, más que direccionar, porque respetamos mucho la autonomía territorial, sí tratamos de trabajar conjuntamente con las alcaldías, haciéndoles ver cuáles otras necesidades hay en el sector. Pero la pregunta de cierre, que un poco la quería hacer, y tiene que ver con algo que trabaja mucho la Cámara de Comercio, y es el tema de la asociatividad y del trabajo en equipo. Cuando uno habla este tema de la música en las alcaldías, lo primero que le dicen, y ustedes ya harán la intervención y me dirán si es cierto o no, es que el sector teatro es mucho más organizado que los espectáculos musicales, los productores musicales, casi que cada uno trabaja por su lado y no tienen proyectos conjuntos como de pronto en otros sectores sí ocurre. Quisiera que me dieran su apreciación de eso, porque es un poco la realimentación que nosotros recibimos de las secretarías de cultura, y qué tan fácil es trabajar en equipo proyectos, o por qué no se hace, ¿no? Este tema de la asociatividad, que también creo que impacta en lo que se presenta a las alcaldías para la infraestructura. Sí, yo solamente quisiera, para cerrar el tema de la reflexión anterior que hacías muy brevemente, imagínate tener el recaudo para fiscal para 2 años, en vez de construir un inmueble que alcanzaría con el recaudo que se tiene, que efectivamente va a lograr eso. Yo creo que ahí hay que tener estrategia, más allá que estar esperando que pase algo, que alguien presente un proyecto, sino que haya una decisión clara y contundente de las alcaldías en ese propósito. Más si Bogotá ha decidido, en el caso de Bogotá y también sede de Medellín, pues que la vocación de la música y el entretenimiento en vivo es uno de las líneas. Ahora, frente al tema de asociatividad, puede que haya más madurez o más tiempo de relación entre las personas de teatro, pero creo que también hay cualquier tipo de fragmentaciones, o por lo menos tú lo observas desde la barrera, ¿no? No trabajo mucho con teatro, pero tú escuchas que hay pues muchas opiniones, y grandes proyectos de teatro han pasado por grandes crisis en temas de asociatividad, ponerse de acuerdo hacia dónde va. Entonces no creería que es así. Y yo creo que sí es posible asociarse, solo que esas asociaciones de música pues representan una gama de visiones o de intereses distintas, ¿no? Entonces
como una multinacional incluso ha habido como cierta resistencia de que, ay, no, pues asociémonos nosotros los colombianos y los extranjeros no, cuando pues hoy el aportante número uno de este proceso pues es extranjero en temas de casa matriz, pero todos los que trabajamos acá somos colombianos. Entonces, eso dificulta un poco más el tema, pero yo creo que vamos en un buen camino de lograr generar esos espacios de cooperación y de trabajo. Han habido proyectos en los cuales nos hemos asociado y han salido a buen término, y es una práctica normal, no en el caso particular nuestro, pero sé que muchos de los promotores se asocian para hacer proyectos específicos, puntuales, o darles viabilidad a los mismos. Entonces, creo que es un poco más mito que realidad, que el teatro sí, que la música no. Creo que sí, evidentemente hay un camino para mejorar el proceso asociativo. Bueno, yo sentiría que en términos de la asociatividad es un tema de tiempos, es un tema de que todavía somos un país joven, digamos, una industria creciente, pero joven, y que todavía nos falta mucho tiempo por desarrollar y por madurar para poder llegar a la asociatividad. Entre otras cosas porque asociar las industrias creativas, las industrias culturales y en términos generales, pues sería llamarla Asociación Colombiana de Egos Encontrados, y eso sería bastante difícil de realizar. Pero creo que el tiempo lo permitirá, pero yo sí te puedo garantizar, porque en ellos nací, me crié, viví, todavía no me he muerto, en los teatreros, y creo que es ahí donde hay la mayor fractura, y en términos generales es toda la industria cultural o creativa, para no llamarla cultural, pues es un tema de egos y de aplausos que es difícil de poner de acuerdo, pero lo logramos. Es simplemente un tema de que somos un país joven, un país apenas en este tema absolutamente emergente, y ya vendrá con el tiempo la unión necesaria. Yo aportaría que cada promotor, cada compañía de teatro, cada empresa que trae digamos, un talento, está desarrollando un ejercicio económico de alto riesgo, y digamos, pues tiene que enfocar todas sus energías en sacar ese proyecto adelante. Es difícil, digamos, poner agendas de empresas diferentes para que tengan el mismo propósito y que convengan los mismos intereses y que atiendan las mismas, digamos, proyectos. Entonces, la asociatividad no es una cosa que se vaya a dar de manera permanente, podrá suceder, pero digamos, no veo que sea como el eje central de la industria. Donde creo que es pertinente es como la intervención de las entidades que establecen las normas claras. Ahí es donde tiene que haber, digamos, el nivel el punto igualador, para que todos sepan que hay unas reglas que comparten, hay unas cargas fiscales y tributarias que comparten, y esa es la parte asociativa de la industria. El resto son empresas que todas tienen intereses y visiones diferentes que están tratando de sacar adelante. Gracias, pues muchas gracias a los tres. Creo que el panel ha transmitido ideas muy interesantes sobre su experiencia en la realización de espectáculos públicos, sobre los aspectos que debemos trabajar a futuro conjuntamente.